Buenos días, pasa adelante. Buenos días, doctora. ¿Cómo se siente? Bien. Vamos a hacerle su ultrasonido de siempre. ¿Me acuesto? Sí. Va a sentir helado porque le vamos a echar un poco de gel. Vamos a encender la pantalla. Entonces ha sentido dolor. Bueno, ahí podemos lograr ver su bebé, pero creo que Esa es la cara, ¿verdad? sí, pero Y tiene las manos en la boca. sí, pero hay un problema. Lamento decirle que su bebé tiene anencefalia. ¿Qué es eso? Anencefalia es que su bebé nace sin la bóveda craneal, y la verdad es que es muy probable que su bebé solo pueda nacer unas cuantas horas y pueda vivir unas cuantas horas, incluso hasta 1 o 2 días. Lo siento mucho. Buenos días, yo soy Valeria Mendoza, soy estudiante de la clase de Morfología General y les voy a hablar sobre mi RAC, que me tocó la anencefalia. Entonces, sabemos que la anencefalia es una enfermedad en el tubo neural. El tubo neural es una parte del sistema nervioso central que está encargado de darle origen al encéfalo y a lo que es la médula espinal. Básicamente, este le da la vida al cerebro y a todas las estructuras que lo componen. Un defecto en el tubo neural, por ende, sería defectos en el cerebro, la columna vertebral y asimismo como la médula espinal también. Los defectos en el tubo neural se producen en el primer mes del embarazo y esto sucede a una edad muy temprana de embarazo. Los más comunes son la espina bífida, que es muy notoria físicamente, y la persona no puede caminar. Aunque sea tratable o operable, en muchos de los casos la persona no puede volver a caminar. También tenemos la anencefalia, que es un defecto en el cerebro, que básicamente el bebé nace sin partes del encéfalo o el cráneo, nace sin bóveda craneal y tal vez su cerebro está expuesto. Entonces, eso es muy notorio desde el ultrasonido, y el bebé nace y lastimosamente los bebés mueren poco después de nacer o incluso a veces hasta nacen muertos. Entonces la anencefalia es un problema en la formación del tubo neural. De hecho, es uno de los 3 principales defectos del tubo neural. ¿Qué es lo que pasa? Que el tubo neural no se cierra completamente y esto ocasiona que no se forme el cráneo y el cerebro fetal sobresale, como lo mencioné antes, y queda expuesto al líquido amniótico, que esto es lo que lo destruye totalmente, causando que no se pueda formar. Y de hecho su nombre lo dice, como anencefalia, ausencia del encéfalo. Esto sucede durante las etapas del desarrollo embriológico. Este efecto no es compatible con la vida extrauterina, es decir que una persona con anencefalia no puede vivir más de horas o días, aunque de hecho en mi RAC mencioné que hay un niño con anencefalia que pudo vivir 5 años, que de hecho lo llamaban el niño milagro, porque los doctores no se pueden explicar por qué el niño había durado, porque los doctores solo le daban como unas horas de vida, incluso no le daban ni siquiera días, le daban solo horas. Entonces el niño pudo vivir 5 años, y también mencioné que él murió en los brazos de su mamá, y también mencionaba que a ella le dieron como la oportunidad los doctores de poder decir si querían interrumpir el embarazo. Entonces, la mayoría de los bebés que nacen con esta malformación, como mencioné antes, mueren las primeras horas o días después de nacer. Creo que no se ha dado otro caso de un niño que pueda que nazca y pueda vivir más de 2 años. Y como lo fue ese niño Jackson, que fue en el que me centré más que todo en este RAC, porque me parece una cosa impresionante, la verdad, porque cómo los doctores pueden dar un pronóstico o dar un diagnóstico de que algo va a pasar así y que tengan todas las pruebas o como así, y no sea así, porque quizá los papás tuvieron mucha fe o el bebé, porque esto también es causado por el bebé, porque el bebé pudo luchar por su vida y en realidad el bebé luchó por su vida y él ya no podía seguir viviendo, porque nosotros sabemos que a medida que crecemos necesitamos más, como nuestras cosas se van desarrollando más, nuestro organismo se va desarrollando más, entonces el bebé ya no podía desarrollarse más y sí, y entonces de eso se trata básicamente la anencefalia. Gracias.